porque si no después me vienen a tocar aquí el vidrio. Apúrese, profe, vámonos todos, que ya se empiezan a pasar primero. Y ya el tercer paseo ahí tocan el... Primero hacen gestos. Si uno no cacha ahí los gestos, ahí tocan el vidrio. Yo antes me asomé por aquí y debe haber quedado grabado en la clase ahí del profe. Sí, pues, se alcanza a notar. Por eso mismo me di cuenta. Yo ahí descaradamente me asomé. Para ver qué están haciendo todos los días. Y ya. Vamos entonces. Comparto pantalla. Bien, estamos en nuestra clase número 14. El tema de hoy, seguimos con lo que es programación de PLC y va a ser el tema que vamos a tratar de aquí hasta el final de los tiempos. ¿Ya? Nuestro objetivo de hoy es aplicar funciones básicas de programación de PLC a sistemas de control eléctrico. ¿Ya? La semana pasada estuvimos revisando el día miércoles los distintos los conceptos básicos ya de la programación de PLC, los distintos lenguajes que existen, y concluimos o llegamos al punto de que lo que nos interesa a nosotros es básicamente el lenguaje ladder. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a trabajar hoy día ya de manera más formal? El día viernes estuvimos revisando ahí una par de aplicaciones básicas, se podría decir, de lo que es el lenguaje ladder, el lenguaje de escalera, y también haciendo ahí una comparación, ¿no es cierto?, con lo que es el lenguaje FBD, con diagramas de bloque. ¿Ya? Entonces, ahí se pudieron dar cuenta de que en base a la experiencia que tienen, a sus conocimientos previos, el lenguaje ladder es mucho más entendible, se podría decir, y más fácil de aplicar que otros lenguajes donde a lo mejor se requiere venir de otra área más puntual, como sería la electrónica en el caso de los diagramas de bloque, o a lo mejor de la informática en el caso de los lenguajes de texto, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a trabajar nosotros es básicamente el lenguaje ladder, ¿ya? Diagramas de escalera. Entonces, volvamos a recordar un poquito. El lenguaje de programación de PLC más utilizado, ¿ya?, es el lenguaje ladder. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros lenguajes, justo con su versión equivalente en texto, que es la lista de instrucciones. Ya, ambos lenguajes se basan en el mismo concepto, nomás que, como lo mencioné la semana pasada, en los primeros PLC todavía no existía esta imagen de realizar la programación en un computador y cargarla a través de un cable, sino que se ocupaban unas consolas, ya unos aparatitos que tenían botones, y cada botón era una instrucción, entonces se iba, entre comillas, escribiendo las distintas instrucciones, la lista de instrucciones, ¿ya? Que la lista de instrucciones es un lenguaje de programación que hoy en día se escribe ya como texto, no se va seleccionando con botones, sino que se escribe en texto. ¿Ya? Y en base a esas instrucciones que se iban escribiendo, se iba generando la programación. ¿Ya? Después, obviamente, se desarrolló todo el tema de los sistemas gráficos en los computadores, evolucionó la informática, la computación personal, ¿no es cierto? Y ahí llegamos al diagrama ladder, ¿ya? La programación en ladder de forma visual. Entonces, es por lejos el más utilizado porque justamente fue uno de los primeros y porque se basa en los diagramas ladder, ¿ya? Que también se llaman ladder, que son los diagramas de contacto de la norma americana ANSI.
Ya los estadounidenses tienen su propia norma de cómo dibujar los circuitos de control eléctrico, los circuitos temporizadores, ¿no es cierto? Los circuitos para controlar motores, etcétera, para controlar distintas máquinas, para cualquier aplicación en general, que son estos diagramas de escalera, ya que se llaman diagramas de escalera porque justamente se van trazando líneas de forma horizontal entre dos líneas verticales, ¿ya? Y dentro de estas horizontales, que serían los escalones o los peldaños, se van ubicando los distintos elementos o dispositivos de control. Los contactos auxiliares, los pulsadores, los interruptores, las bobinas de los relés, ¿no es cierto? La electroválvula, las lámparas de señalización, etc. Entonces, este mismo sistema lo exportaron, se podría decir, lo migraron o se basaron en estos diagramas para desarrollar lo que es la programación en ladder, que tiene el mismo principio, o sea, son dos líneas paralelas, verticales, y entre esas dos se van ubicando los peldaños de manera horizontal y en cada uno de estos peldaños se van ubicando los distintos elementos de entrada o de salida. Ya recordemos que siempre en la programación en ladder, lo que tenemos al lado, aquí está mejor, lo que tenemos al lado izquierdo de estos peldaños va a ser las instrucciones de entrada y lo que tenemos por el lado derecho van a ser las instrucciones de salida. ¿Ya? Y tal cual como pasa en los diagramas de control, por cada línea o por cada peldaño que tenemos aquí, solamente se puede tener una única salida. Aquí no se pueden conectar dos salidas en serie, por ejemplo. ¿Ya? Sino que todo tiene que ser solamente una salida por cada uno de estos rungs. Así se le denomina los peldaños, los rungs. O los network aparecen en algunos programas, en algunos software de programación de PLC, aparece como network, ya de redes. Dígame. Claro, usted dice que no puede ser en serie, pero sí en paralelo. ¿Cómo sale acá? Correcto, sí pueden ser en paralelo, como aparece aquí abajo, en el run 2, que tenemos dos dispositivos de salida en paralelo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener una determinada condición, y cuando se cumpla la condición, se van a activar ambos dispositivos de salida. ¿Ya? Aquí en el caso del PLC serían las conexiones de salida física. ¿Ya? O sea, el output 0, el output 1, el output 2, etc. Pero esas conexiones son externas. No, todo esto es programación. De aquí a acá, ya uno le pone cambio a este, o No, el cambio que aquí yo le conectaría, vaya, o sea, yo quiero poner aquí una lámpara. Yo me engancharía aquí. Es que eso es programación, no es virtual, no existe, no es físico, no es tangible. O sea, sí, a la salida que tenga esa dirección, ahí te tienes que conectar. Aquí en este caso yo Entonces, iría hacia dos puntos, es decir, dos lámparas. Una para acá y una para acá. claro, por ejemplo, esa podría ser la salida con la dirección Q0 y esta otra salida sería la dirección Q1. Entonces, suponte tú en el Q0 vas a poner un contactor, la bobina de un contactor, y en el Q1 tú vas a poner una luz piloto. Entonces, son dos salidas distintas que se están activando bajo la misma condición de entrada, ya que sería esto. Es decir, son dos cosas que operan en forma simultánea. Claro.
O sea, cuando se prenda una, se va a prender la otra, salvo que después agreguemos otras líneas donde también la estemos manipulando esas salidas. Ya que ahí a lo mejor se podrían diferenciar en algo. Ya, yo sé que puede ser enredado por lo menos hasta este punto separar lo que es virtual de lo que es físico. Ya, pero da poquito, da poquito. Ahora, esta conexión en paralelo, hay que tener ojo con eso, porque no todos los fabricantes, ya, en su software de programación, en sus aplicaciones donde uno desarrolla esto, permiten hacer esta conexión en paralelo en las salidas. ¿Ya? En las entradas sí, siempre vamos a tener la opción de hacer esta conexión en paralelo, pero en las salidas no siempre. ¿Ya? Y ahí se ocupa otros métodos para controlar dos salidas bajo una misma condición. ¿Ya? Una de las ventajas del lenguaje ladder, ya una de sus particularidades, es que cuando tenemos un sistema de control con lógica cableada, podemos reemplazar ese sistema de control con lógica cableada por un controlador lógico programable que vaya programado en ladder, y el desarrollo de esa programación no va a ser más que transformar el esquema eléctrico, transformarlo a programación. Ya recordemos que esto hay una lógica de funcionamiento detrás de este circuito. Por ejemplo, en este ejemplo sería que se activa la bobina K1, el relé K1, cuando se presiona S1, S2 y S3. Entonces, si eso lo transformamos a programación, sigue teniendo la misma lógica. Aquí la salida Q1 se va a activar cuando se active la entrada input 1, la entrada input 2 y la entrada input 3. Caso contrario, aquí la lógica del circuito cableado sería S1 o S2 o S3, y en la programación es lo mismo, están en paralelo, se respeta lo mismo, input 1 o input 2 o input 3. Y esa combinación me activaría la salida Q1. Y aquí está para que diferenciemos lo que es físico de lo que es virtual, ¿no es cierto? Nosotros en el PLC le vamos a conectar nuestros dispositivos de control o de entrada, más bien dicho, dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Vamos a conectarlo a las entradas y a las salidas del PLC. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un pulsador que está conectado a una entrada denominada X1, y tenemos una lámpara que está conectada a una salida denominada Y1. Por el hecho de conectar entradas y salidas en el PLC, no pasa nada. O sea, uno puede conectar mil y una cuestión y el PLC no va a hacer nada. Ya el PLC se va a quedar ahí quietito. Entonces, tenemos que desarrollar una programación para que el PLC ejecute alguna instrucción. ¿Ya? Entonces, uno tiene que desarrollar la programación y luego a través de un cable de programación, ya esto se conecta ya actualmente a través de un cable USB, ya como quien conecta un celular o un pendrive en el computador, esto es exactamente lo mismo. Ya lo reconoce como un dispositivo, como un puerto de comunicación, se puede decir. ¿Ya? Entonces se conecta a través de un cable USB, uno desarrolla en el software, en el programa del fabricante, la programación y se carga a través del puerto USB, y una vez que está cargado, uno le llevan un interruptor, los PLC, que uno le pone ahí como modo run, que se llama, que lo vamos a ver después en la práctica. Modo run, y ahí el PLC empieza a ejecutar lo que tiene que hacer y lee las entradas, ejecuta el programa y activa o desactiva las salidas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se programó es X1,
en serie con la salida. Ya, o sea, la entrada me activa directamente la salida. O sea, cuando aquí se active X1, ¿cómo activamos la entrada X1? Presionando el pulsador. Ya, ahí va a entrar corriente al circuito de entrada y esa señal va a ir a la CPU del PLC y la CPU va a tomar la decisión en base a este programa si activar o desactivar una de estas salidas. Entonces, en base a este programa, cuando se presione el pulsador, se activa X1. Al activarse X1, se activa Y1. Entonces, Y1 se va a activar, va a suministrar o va a cerrar su contacto o va a suministrar la tensión y va a permitir que la salida o la carga, el dispositivo de salida, se active. ¿Ya? Ese es como el step by step, el paso a paso, ¿ya? De ejecución del programa. Sí, sí, circuitería. ¿En qué cosa? Sí, 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 sí. Bueno, lo revisamos hace un par de semanas que los tipos de salida pueden ser tipo transistor, tipo TRIAC o tipo relé. Ya dependiendo del modelo de PLC que tengamos, puede ser uno u otro forma que tenga el circuito de salida en función de lo que vamos a conectar en la salida. Si vamos a conectar cargas en corriente continua, podemos elegir una salida tipo transistor. Si vamos a conectar cargas de corriente alterna, sería una salida tipo TRIAC. Y si vamos a conectar una o la otra, da lo mismo, y a una baja frecuencia, ya, o sea, no una cuestión que se está activando y desactivando cada un segundo, sino que se active y se desactive, no sé, 5 segundos después, y después se vuelve a activar en 1 minuto, por ejemplo. Ya, cosas así, elegiríamos tipo relé. Ya, cosas más lentas. Ya, y recordemos que el relé le puedo meter cualquier nivel de tensión a los contactos. 1 volt si quiero, o 1000 volts si quiero. Ya, ahí depende de lo que aguanta el relé. Es que aquí uno no manipula la bobina, sino que es el procesador del PLC el que activa o desactiva la bobina del relé de salida. Claro, la CPU del PLC manda una señal eléctrica que se amplifica, va a la bobina y ahí se activa la bobina. Y por ende se mueven los contactos y si estoy conectando algo en la salida, esos contactos me van a activar la carga. Ya es toda una secuencia de cosas. Yo quiero decir una cosa, no sé si les pasará a mis compañeros, de que cómo llevar lo que uno ve en el papel a la práctica, es decir, cómo lo conectaría en definitiva. Y que en el fondo, si uno fuera a trabajar un switch en lugar de hacer un tablero, uno trataría de pensar que saco de un dispositivo que no sé si como este otro, cómo había las condiciones del mercado. Ya podemos ver eso. Podemos ver eso antes de ir con la programación. Ya, las instrucciones básicas del lenguaje ladder ya son 5 que vamos a ver hoy día, que son las más básicas de las básicas. El contacto de entrada, normalmente abierto, ya que son estas dos líneas paralelas que ya habíamos visto la semana anterior, que parece un condensador, pero girado, pero no es un condensador, es un contacto de entrada normalmente abierto. Sí, también. El que parece Zener, que es lo mismo que el anterior, pero con una línea en diagonal, que esa línea en diagonal puede estar en un sentido, puede estar en el otro sentido, puede ser más cortita o puede ser más larga. Eso da lo mismo. Es una parece un varistor, profe. Sí. Si lo mira de lado, un varistor. Un varistor. Sí, pues el Zener es distinto, tiene como un pedacito pintado, el símbolo antiguo del Zener. El símbolo antiguo del Zener, no el nuevo que
El triángulo con las patitas. Sí. Que un contacto normalmente cerrado, ¿ya? O también llamado como entrada negada, que cuando detecta que hay corriente o energía en la entrada, en una de las determinadas entradas, ya la que se esté configurando, va a asumir el valor contrario. O sea, si está detectando un 1, lo va a tomar como 0, y si está detectando un 0, lo va a tomar como un 1, ¿ya? Lo que sería el equivalente a un contacto eléctrico normalmente cerrado. El siguiente símbolo es la salida, también llamada bobina o también llamada relé, ya que son estas como paréntesis, ya que en algunos programas puede ser un círculo y en otros fabricantes pueden ser corchetes, por ejemplo, en vez de paréntesis redondo pueden ser corchetes, ya, o sea, paréntesis cuadrado. Y en otro aparece derechamente un rectángulo, un cuadrado, otra cosa. Ya, pero al final el símbolo da lo mismo. Siempre va a ir puesto al lado derecho. Después tenemos aquí, bueno, activar salida, pero esto se le conoce como set, ¿ya? Un set, una bobina set o salida set, S-E-T, set, que justamente activa la salida y la deja enclavada, ¿ya? O sea, pasa de 0 a 1 y se mantiene en 1 independiente de la condición de entrada. Ya se queda en 1 hasta que se cumpla una determinada condición. ¿Cuál condición? Que se active el reset, que está de abajo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso también ahora. ¿Ya? El set reset. Vamos a compararlo con lo que sería el partir parar o el start stop que vimos hace algunas semanas atrás. Entonces, antes de ir con la programación, veamos lo que me plantea aquí Patricio, que es, bueno, vemos la programación, tenemos un esquema eléctrico, ¿cómo sería más o menos en la vida real? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un dibujo, no me queda otra. Busquemos un PLC. Vamos a buscar uno sencillito. Ese no es muy sencillito. Alguna imagen donde se vean las conexiones. O mejor aún, con el que vamos a trabajar. Chuta, no se descargó la imagen. Copiar imagen. Sí, de estos vamos a tener. No sé. Claro, debe estar hecho en China, pero la empresa, ¿dónde tendrá su matriz? No sé. Sí. No quise pedir algo muy complicado porque tampoco vamos a alcanzar a hacer mucho. No, ahí se multiplica por 5, por 7 el costo. Sí, está dentro de las posibilidades un Eaton. Sí, pues esto es justamente lo que vamos a hacer hoy. Pero también hay que aprender a conectarlo. No, ¿qué marca eran los que habían? Lobato eran algunos. Y había de otras, que no me acuerdo cuál. No, es que este modelo de Schneider tiene ahí las conexiones, el A1 y el A2 al frente, no están por el costado ni.
pondría por atrás. Claro. Vamos a ponerlo por ahí. Entonces, mire, nosotros en el PLC, aquí si le hacemos zoom, dice LN, ¿ya? Eso sería la alimentación. Eso puede variar en función de la tensión a la cual funcione el PLC. ¿Ya? En este caso, el modelo es de corriente alterna de 110 a 240. ¿Ya? O sea, el mismo modelo funciona en todos los países. ¿Ya? 8 a 6. Claro. Y al lado dice inputs, que serían las entradas digitales que tiene. Son 8 entradas digitales de corriente alterna. O sea, lo energizamos con 220 y a las entradas de la input 1 a la input 8 también le podemos meter 220. ¿Ya? Ahí. Se sacan de ahí de lo que te había... Sí, se sacan de ahí mismo. Se hacen fuerte. Así es. Entonces, insertar formas libre. Entonces, nosotros vamos a llegar con un cable, ¿no es cierto? Que sería nuestra fase. Vamos a ponerlo. Ahí iría. ¿Ya? Ahí iría la fase. Después vamos a tener otro cable, ¿no es cierto? Que sería nuestro neutro. Creo que muy al lado. Ya, nuestro neutro, que lo vamos a poner aquí gris para que se note. Ya, entonces ahí energizamos el PLC. Ya, con eso ya nos va a prender. Así es. O sea, va a prender automáticamente porque estos no tienen botón de encendido y apagado. Ya, porque están siempre funcionando. Después tenemos que conectar las entradas. Entonces, un botón solamente, bien sencillo. De aquí mismo de la fase, lo tiramos ahí al pulsador. Y la salida, entre comillas, la salida del pulsador, el otro terminal del pulsador, iría a una de las entradas. Ya, o sea, al otro lado, iríamos al input 1. Ya, o al input 2, al 3, da lo mismo cuál. Ya. O sea, las que uno determine ocupar. Ya no necesariamente hay que ir en orden. Por buena práctica, sí, pero en estricto rigor no. Y ahí ya estaría cableada la entrada. Eso sería todo. Y la salida, aquí como tenemos contactos secos, hay que tomar la energía de otro punto. Entonces, en nuestro caso, vamos a tomar la fase, ¿no es cierto? O podríamos tomar voy a buscarlo aparte o aquí mismo. Ahí, fíjense. Imaginemos que lo tomamos de ahí, ¿no es cierto? Vamos a ir ahí a meterle los 220 a este contacto. Ya. Que ahí, bueno, ahí se pondrá una barra para repartir, ¿no es cierto? O una regleta, o un conector, un ferrule doble, conectado a un otro lado, que sí. Ahí, el cableado va a estar igual. ¿Ya? Y entonces ahí entramos con los 220, pasamos por el contacto de salida, que es normalmente abierto. ¿Ya? Son 2 terminales cada salida. Y aquí vamos a la bobina del contactor, a la 1. Eso sigue siendo fase. Sería el equivalente a lo que en instalaciones eléctricas llamábamos fase retorno. ¿Ya? Llegamos con la fase al interruptor y del interruptor a la ampolleta le denominamos fase de retorno.
Ya, esto es lo mismo. El Q1, aquí la salida del PLC sería nuestro interruptor y la bobina del contactor sería nuestra carga. Entonces, del A2 del contactor, ¿no es cierto? Cerramos el circuito a neutro. Entonces, ahí, obviamente, esto va montado en un tablero con regletas, o sea, con canaletas que cubren todo bien bonito. No este mamarracho que yo dibujé aquí. Ya, pero si uno tuviera que armar el circuito para probarlo, por ejemplo, sería algo así de esta forma. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos un poquito más? ¿Alguno tiene alguna duda? Profe, Dígame. si la salida, ¿por qué la salida está abierta? Se supone que con la botonera uno va a hacer ese juego, pues de abrir y cerrar la entrada de corriente, ¿no? Porque la salida siempre tiene que estar abierta, porque lo que conectemos a la salida tiene que por defecto estar desactivado. Y O sea, después a través de la programación vamos a controlar esas salidas. En la programación decidimos cuándo se cierran y cuándo vuelven a estar abiertas. Pero eso, cada vez que yo puse la botonera, pulsó. O sea, si yo lo programo esto para que al presionar el pulsador se active la salida, sería así. Pero, por ejemplo, puedo plantear un sistema de que al presionar 5 veces, ahí se va a activar la salida, con un contador. Claro, usted habla aquí tiene un contacto seco. Sí. Yo le dije que le llegar el pie por arriba y después salir por abajo. No, porque es un contacto. Porque es un contacto seco. Tengo los dos terminales. Yo en la salida, por ejemplo, podría trabajar a 110 sin ningún problema. O trabajar en continuo. O prender una ampolletita de 3 volts con una pila. Porque es un contacto seco y le puedo meter cualquier tensión. Ya, pero hay PLC que lo puedo meter por arriba. Sí, hay otros modelos de PLC que uno la alimenta, le mete los 220 y la salida me suministra un X voltaje. 24 volts, algunos de 12 volts, otros me suministran los mismos 220, por ejemplo. Por eso, Pero eso van a estar limitados por la potencia. claro, sí. Pero también digo que debe estar Pero estamos limitados a la corriente que aguante el contacto. Ya. Es decir, no han buscado. Es que aquí hay que mirar todas las variables. Ya. Por ejemplo, PLC, logo, manual. Ya. No me gusta porque uno conecta, pero no te va por aquí, de yo, y lo conecta a las cosas y al final, claro, posiblemente no se quema el PLC en el sentido de que se dañe el sistema de programación, sino que se dañe el contacto que va a conectar. Ya, por ejemplo, bueno, toda esa información está en los manuales. Ya, yo aquí busqué el manual de de un Siemens Logo, porque son los que tienen buena documentación y están en español, una buena parte. Y ahí aquí uno puede ir revisando todo eso. Ya, versiones de 12 volts, versiones de 24, versiones de 115 a 240, salidas tipo relé, con temporizador integrado, cono sin pantalla, ya, módulo digital, análogo de comunicaciones, etcétera. Ya uno aquí tiene muchas variaciones. Ya, entonces hay que fijarse en ese tema cuando uno va a hacer la selección. Claro, por ejemplo, hay salida 4 relés de 10 amperes, ya, porque este es RC, tiene la variable RC que es salida tipo relé. Ya, por ejemplo, este otro, el logo 24 a secas, salida tipo transistor. Y te dice, suministra 24 volts. Ya, o sea, aquí no le podéis meter tensión, porque como son salidas tipo transistor, solo funcionan con corriente continua.
Entonces, por ejemplo, no se le puede dejar al usuario la libertad de que le meta la tensión que quiera. ¿Qué pasa si le mete 220 en alterna? Muere la salida. Entonces ahí el fabricante ya te cierra cualquier opción y te dice 0,3 amperes. ¿Ya? O sea, poquita corriente también. Ya esa corriente alcanzará para un par de luces piloto, alguna válvula, cosas de ese estilo. Corriente chiquitita. Pero los que son salida tipo relé aguantan más, 10 amperes. Si quisiera, podría ponerle la estufa a la casa y directo a la salida. Ya, entrada digital, entrada analógica, analógicas de voltaje, analógicas de corriente, para PT100, que son sensores de temperatura, por ejemplo. Ya, entonces, hay que revisar todo eso. Ya no hay una... Yo aquí les puedo... Vamos a trabajar en el taller con un modelo específico, ya que yo lo seleccioné o pedí que fuera ese, o uno similar, considerando el contexto en el que estamos el voltaje que tenemos, ya por ejemplo. No, independiente de la economía. No, porque aquí en el taller, ya que ustedes conocieron, ¿de cuánto eran las bobinas de los contactores? De 220. ¿Ya? ¿Y qué tensión de alimentación disponemos? 220. Entonces tiene que ser todo 220 y pedí un PLC o un relé programable que todo fuera a 220. Tanto la entrada, la alimentación. Pues claro, si quisiéramos trabajar con 24, que hubiera sido, para mí hubiera sido lo ideal, más seguro, más fácil y todo el cuento, pero no se puede. Tendríamos que agregar la fuente de alimentación y dispositivos de salida para 24. O sea, contactores con bobina 24, luces piloto para 24 volt, relé auxiliares con bobina de 24 volt, etc. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Todos 20, ¿no? Entonces hay que tener ojo con eso. Encontrar lo que trabaja en los 20, los 80, y después buscar variables que son de menor. Cuando son sistemas más pequeños y que se van a ocupar para controlar una máquina, una o un par de máquinas puntuales, por ejemplo, que trabajan a 220, 380, o incluso en aplicaciones domésticas, se trabaja directo a 220. Pero ya cuando son aplicaciones más grandes, por ejemplo, o hay componentes de electroneumática o electrohidráulica, por lo general las válvulas son a 24. ¿Cachai? Entonces, cuando se necesita como cosas de más alto estándar, suponte, no sé, en la industria de alimentos se ocupa harto la neumática, el aire comprimido, porque es más limpio, ya no se contamina, y si es que se ocupa hidráulica, se ocupa como aceite de cocina o un aceite comestible en los sistemas hidráulicos. Entonces, ahí se trabaja con 24, por lo general, salvo algunas excepciones, siempre existen, obviamente. Mira, aquí recomienda cómo conectarlo, por ejemplo, alimentación con corriente continua, ahí agregar un fusible, te dice el fusible recomendado en el modelo 1224RC, un fusible de 800 mA, y en el modelo 24 un fusible de 2 amperes. En el caso de alimentación con alterna, poner un varistor, ya, para una tensión de servicio como mínimo un 20% superior a la tensión nominal en caso de que haya un alce de voltaje, etc. Entonces, Yo vengo con el caso de que trabajar en una industria. Y para la industria está armada y todo eso, y había como 20 años funcionando. Entonces, vivía el equipo de mantención y me dicen, ¿sabéis que ya está conforme? Llego allá porque el taller de dos PLC. Como yo
si nos vamos a preguntar que estará en el manual de PLC, yo creo que me quedaría mirando los trabajadores más antiguos, parece que estaban de que sacamos los manuales. Claro, Entonces, yo creo que uno físicamente lo va a tener que mirar, claro, uno tiene que y ver, va a empezar a analizar cómo está el experimento, claro. lo que Bueno, una sale. forma fácil de identificar la tensión es de partida ver si, por ejemplo, hay una fuente de alimentación dentro del tablero. Ya. Si es que hay una fuente de alimentación de 220 a 24, ahí ya nos podría dar una pista. Eventualmente el PLC puede estar a 24. Luego, si es que no, si es que está, no sé, pues, lo automático, directo, puede que trabaje a 220. Ahora, no hay una mejor o peor alternativa, por si acaso. O sea, los dos sistemas funcionan por igual. Ya. ¿Ya? No es que no, es mejor trabajar a 220 o es mejor trabajar a 24. Todo tiene sus pros y sus contras, pero insisto, no hay mejor o peor. Ya depende netamente de las características del sistema y qué cosas vamos a querer controlar. No, yo no veo que las cosas ya están hechas. Sí, que de hecho así va a ser. Nos va a tocar, no sé, hacerle mantención o permitir que no tenemos cuál donde va la práctica o donde después se vaya a trabajar. Porque en el camino uno se encuentra con miles de sorpresas. Así es. Voy a replicar aquí a nivel de esquema esa misma conexión, que es la conexión genérica. Ya no, de hecho, aquí mismo en el manual aparece, por ejemplo, para conectar cargas, hágalo de esta forma. Ya es la conexión Ya, estándar. Ya lo mismo ahí. ¿Cómo conectar las entradas? De esta forma. ya. Ya, no hay otra forma. Ya, salvo que eventualmente por seguridad podrían ir contactos en serie. ¿Ya? Ahí está tomando una línea de fácil, ¿cierto? Claro, por ejemplo, aquí está trifásico y toma algunos dispositivos de entrada de una fase y otros dispositivos de entrada de otra fase. Y eso puede responder a varias cosas. Ya puede ser de otra parte del sistema o para equilibrar las cargas en las líneas, qué sé yo. Entonces, suministro de energía. De todas maneras, yo eso se lo pregunto, profesor, porque yo no en el caso hipotético, yo no sé realmente cuánto costará lo que compraron o lo que puedan en el mercado. Pero sí, me imagino que todo para eso, yo creo que va a tener lucas. No, Entonces, si me pasan un dispositivo que vale, no sé, 500 lucas, lo voy a revisar 2 veces antes de ponerme a ponerle cables como caigan, o a replicar lo que vi, por mucho que pueda hacer una versión que digan, toma, se me toma lo mismo. No, pero esta versión es ahora, no sé, del 2020, y la que estaba instalada era de hace como 3 años atrás. Yo creo que el fabricante haya sostenido estas cosas, debió haber hecho leves modificaciones. a nivel de hardware, a nivel de dispositivo físico, difícil que hayan variaciones. Ya, o sea, lo que le estoy comentando ha sido desde, no sé, los años 80 de la misma forma y sigue siendo igual. A nivel interno, obviamente los circuitos son más robustos, tienen más protecciones, qué sé yo, pero en cuanto a lo externo, a los terminales donde uno conecta los distintos cachivaches, es exactamente lo mismo. Entonces, si tenemos un Modicon,
antes de que Modicon fuera de Schneider, un Modicon de por allá a principios de los 90, posiblemente se conecte igual que el último PLC Siemens más top que exista. Oh. Claro, uno está repitiendo. Pero a mí me da esa duda y digo, la verdad que no es esto, mira que me disparará, sí, me disparará. No, pero bueno, de ahí cuando tengamos el taller de esto, van a ver que las conexiones son sencillísimas y siempre es lo mismo. Aquí le puse café. Evidentemente esto viene a simplificar todo lo que sería lo que antiguamente se necesitaba un montón de cosas para ver. Claro. Por ejemplo, para la actividad que hicimos, cada circuito tenían que desconectar y volver a conectar, ¿no es cierto? Aquí vamos a llegar, vamos a armar el circuito y el circuito no se toca más. Entonces, vamos a modificar solamente la programación. Le vamos a ir cambiando la lógica. Pero el circuito, a lo mejor para otra programación necesitemos agregarle una salida, por ejemplo. Bueno, se conecta a otra salida, pero se conecta igual que la que ya conectamos. Yeah. Y se vería más o menos nuestro diagrama de conexiones. Insisto, siempre va a ser exactamente lo mismo. Ya no va a cambiar, salvo alguna excepción. ¿Ya? Pero en el 80-90% de los casos, las conexiones siempre van a ser igual. Lo que sí va a cambiar van a ser los dispositivos. O sea, aquí le ponemos pulsadores para hacer la prueba. Aquí le ponemos una luz piloto para hacer una prueba. Pero aquí en vez de un pulsador podría ser el contacto auxiliar de un relé térmico, el contacto de una parada de emergencia, el contacto de un sensor, de un límite de carrera, un sensor inductivo, un sensor capacitivo, un sensor fotoeléctrico, y lo mismo en la salida. Será una luz piloto, un contactor, un relé, una electroválvula, etc. Entonces, si yo he hecho andar esto, aquí me equivoqué con la numeración. Ahí. No hace nada. Me lee las entradas, pero no me está activando la salida, porque no está programado. Entonces, si no está programado, no puedo controlar las salidas. Al final, ese es nuestro objetivo, controlar las salidas. Las entradas no las podemos controlar por el PLC, porque las entradas van a captar lo que está en el ambiente físico, se puede decir, en la planta. O sea, las entradas van a depender del operador que aprieta el botón, del operador que presiona la parada de emergencia, van a depender del mecanismo que choque con el sensor, van a depender de la caja que esté pasando frente al sensor óptico, etc. Ya empezó el paseo afuera. ¿Ya? Entonces, el PLC nos controla las salidas, los elementos de salida. Entonces, si yo programo esto, y no se va a ver mucho la programación porque no le puedo ajustar bien el zoom a uno que no acomoda. Entonces, ¿cómo se llaman mis entradas? Mis entradas se llaman I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 y 8. ¿Cuáles estoy ocupando? I1, I2, I3. Entonces, los contactos de entrada, los elementos de entrada, se tienen que llamar de la misma forma. A ese nombre se llama dirección, la dirección de entrada. Entonces, para este caso,
le voy a poner I1. Esa va a ser mi dirección de entrada. Entonces, mira, aquí todavía sin conectar nada. Si yo presiono el S1, ¿qué ocurre? Entra energía a través de la entrada número 1 del PLC. Y en la programación, esto ya lo que está aquí a la derecha sería la programación, el contacto I1 se activa. Ya, este contacto que le pusimos la dirección I1, ahí detecta que se está activando la entrada físicamente del PLC. Entonces, voy a conectarlo aquí a lo que sería positivo y vamos a hacer que esto active lo que sería una salida. Con la salida ocurre lo mismo que con la entrada, le tengo que asignar una dirección. ¿Cuál dirección? El nombre de la salida. En este caso se llama Q1. Entonces la dirección de salida va a ser Q1. ¿Ya? ¿Qué tengo aquí? Un circuito 912. O sea, cuando se presione el S1 se va a activar el input 1. El input 1 se va a ver reflejado en la programación, el microprocesador, ¿no es cierto? Internamente va a decir, se activó el input 1. ¿Y qué va a hacer? Me va a activar la salida Q1. Entonces el microprocesador va a mandarle la señal eléctrica al circuito de salida para que se active Q1. Entonces, si presiono S1, ¿qué pasa con la salida? Se activó la salida y por ende se activó la carga que tenía conectada a esta salida. ¿Ya? ¿Le quiero cambiar la lógica? Bueno, pongamos, por ejemplo, una compuerta OR. Que sería input 1 o otra dirección, input 2. Input 1 en paralelo con input 2 sería input 1 o input 2. Entonces, si se activa, aquí lo podemos ver en la pantalla, el estado de salida. Si presiono el S1, se activa el input 1 y por ende se activa la salida Q1. Si presiono el S2, se activa la entrada 2 y según la programación, al activarse la entrada 2, también se va a activar la salida 1. ¿Ya? Entonces, no es que una entrada me active su par de salida, no es que si activo la entrada 1 se va a activar la salida 1, si activo la entrada 2 se va a activar la salida 2. No, eso depende de la lógica de programación que le demos. Si después pongo otro rung, otro network, que también se le llama, y otra bobina o otra salida, samples. Le asigno el input 3 a la entrada y a la salida le asigno el Q2. Entonces ahí estoy controlando dos entradas distintas bajo lógicas distintas. Entonces si presiono el S1 se activa el Q1. Si presiono el S2 se activa Q1. Si presiono el S3 se activa Q2. Claro, aquí obviamente tendría que conectarle algo al Q2. O sea, una bobina, otra luz, qué sé. ¿Ya? Pero si no tengo nada, el PLC igual va a ejecutar la instrucción, igual va a activar esa salida, independiente si tengo o no tengo algo conectado. ¿Ya? Y por último, el último que quiero mostrar es el set reset, ya que lo vamos a ver en profundidad el día viernes, ya con circuitos de aplicación real, ya con resolución de problemas, que es el set reset. El set reset es para, aquí voy a sacar estas salidas y voy a poner salidas del tipo set reset, que tienen la S y que tienen la R. Y les voy a asignar la misma dirección de salida.
Q1. Q1 el set, Q1 el reset. Como ambos tienen la misma dirección, ambos van a controlar la misma salida. Pero el set, el que tiene la S, va a activar la salida y va a permanecer activado. Y el reset va a desactivar la salida. Entonces, miren, si presiono el S1, claro, se queda enclavado. que se haya desconectado en la entrada. Se tiene que desactivar en la entrada. Antes. No, ya. Porque ahí activé el S1, se activó el input 1 y me activó la salida. Suelto y sigue activada la salida. Pues eso, se queda enclavado. Ya. Lo que sería el start-stop. Si presiono el S2, no hace nada porque el input 2 también me activa el set. Y el set ya está puesto en 1. No va a cambiar a 0. ¿Cuándo va a cambiar a 0? Cuando active el input 3. Porque el input 3, aquí abajo en el último rung, el input 3 me activa la salida, me desactiva o me desenclava la salida Q1. Entonces, si presiono el input 3, ahí se me desactiva la salida. Entonces, con una entrada activo, con otra entrada se desactiva. ¿Ya? Sería lo mismo que el start-stop, pero el PLC incluye ya por defecto la función de start-stop. No es que uno tenga que replicar en programación el mismo circuito, las mismas conexiones del circuito que teníamos físicamente, sino que se implementa con un módulo especial que es esta bobina set y esta bobina reset. ¿Ya? Pero lo vamos a profundizar el día viernes y ahí vamos a hacer la comparación entre lo que era el circuito de lógica cableada y cómo sería programado. ¿Ya? Que ahí es simpática esa comparación porque ahí se nota, entre comillas, el beneficio. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, comentarios? Me imagino que muchas dudas. Me imagino que muchas, pero todavía nos quedan más o menos como 6, 7 semanas, no, como 6, 7, sí, más o menos. Así que unas 12 clases más o menos para ver este tema. Así que no tenemos apuro, vamos de a poquito. Ya, vamos a dejar hasta aquí.